se llama como la galería filtrante, también habíamos visto lo que sería el toma del embalse, ¿verdad? Hoy día vamos a ver lo que serían los dos fuentes de agua más que nos faltan. La anterior vez hemos realizado una planilla. Esta vez ya les tengo lo que serían las planillas del ingeniero. Solamente tenía de estas dos fuentes de agua, pero de todas formas, como saben, el ingeniero siempre desarrolla planillas para la materia. Y estas planillas me han parecido que son mejor y más explicadas que incluso elaborarse uno mismo. Pueden utilizarlo en su proyecto, pueden utilizarlo en su examen. Lo único que ahorita vamos a explicar es cómo se usan estas planillas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me van a confirmar si se ve. Ya, sí, se está compartiendo. De acuerdo. Con respecto a su proyecto, se les está dando otras dos fuentes más aparte del embalse y aparte de lo que sería lo que hemos realizado, el embalse y lo que sería, aquí está, el embalse y lo que sería la galería filtrante, ¿verdad? Ayer ya lo hemos resuelto. Como han visto, el embalse y la galería filtrante son cálculos simples, son simplemente sustitución de fórmulas. En el momento para realizar el embalse, lo que más nos interesa es el déficit, para poder calcular volúmenes, para poder calcular después lo que es el diseño de la toma de agua. Pero ahora, para hacer lo que sería el dique de toma, no les estamos dando un caudal como tal, sino se les está dando datos, ¿verdad? Estos datos van a determinar lo que va a ser, va a determinar qué caudales vamos a tener en nuestro dique de toma. Estos caudales que vamos a obtener, caudal mínimo, caudal medio, caudal máximo, van a determinar cuánto y si es rentable eh, abducir agua de esta fuente de agua, ¿verdad? Lo único que tenemos que aquí ver es lo siguiente, la zanja de prospección que nos están dando. En este caso nos están dando una zanja de prospección que tiene una base de 3.2 metros, un espejo de agua de 3.8 y un tirante de 2.8 metros. Esto, ojo, no es un canal. Directamente imagínense que se hace voy a dibujar esta parte. Directamente imagínense que es como que nosotros excaváramos, hiciéramos una excavación de un agujero en la tierra, ¿verdad? Automáticamente vamos a hacer un agujero en la tierra y nosotros lo vamos a llenar de agua. Cada cierto tiempo vamos a tratar de llenarlo de agua. Esto sería con lo que conocemos como la sección del canal visto en planta. Simplemente es eso, es un agujero que estamos haciendo, como si estuviéramos cavando una zanja. No es un canal, pero de todos modos, gracias a este canal vamos a poder determinar los caudales. En este caso, ¿qué datos nos está dando para el dique de toma? Nos está dando las medidas de lo que sería la zanja de prospección y nos está dando los tiempos de llenado. En, en un criterio, nosotros deberíamos obtener lo siguiente. Deberíamos iterar esta parte de aquí y sacar el espejo hasta el borde, porque se supone que la zanja es toda esta medida. Si esto mide 2,8, 0,6, la medida original sería 3.4, nuestra tirante debería ser, ¿verdad? Pero hay un criterio que se llama volumen estable o estabilidad de la zanja, en el cual si nosotros, aunque lo llenemos a tope, ya sea por la permeabilidad del suelo, por las pérdidas, en este punto, en estas medidas que les están dando en el proyecto, es donde se va a quedar estable la zanja. Entonces, no es necesario calcular el volumen a 100% de la zanja. Directamente nosotros tenemos que usar los datos que nos proporcionan de esta sección parcial que se va formando. Entonces, pese a que una zanja no es trapezoidal en su totalidad, nosotros nos vamos a asumir como lo siguiente, como aquí lo muestra en la figura, como un trapezoide. ¿Cuál es la característica para hallar el área de un trapecio? Simplemente es el promedio de sus bases multiplicado por la altura, ¿verdad? Simplemente sería eso su área.
Y para calcular el volumen, nosotros lo vamos a multiplicar por la longitud. En este caso no lo he anotado, pero la longitud de este zanja es de 25 metros. En el caso de ustedes, la longitud de su zanja es de 30 metros. Ya. Tenemos un ejercicio similar, no es igual, pero es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da tiempos de llenado. Y hemos dicho, este pequeño resalte que tenemos de la zanja no lo vamos a considerar. Automáticamente trabajamos con las medidas parciales que nos están dando. ¿Por qué? Porque es la zanja, es la altura o las medidas donde la zanja está estable. Donde la zanja, por más que, digamos, lo llenemos y pase un día, va a seguir conservando este volumen de agua, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso sería la conversión de unidades, porque aquí nos está dando en minutos. Nosotros quisiéramos convertir lo que sería los minutos a segundos, simplemente multiplicamos por 60, ¿verdad? Y con eso ya tendríamos en segundos. Y eso sería para todos los datos que nos están dando. Ya. En el caso de ustedes, directamente ya les estamos dando los datos en segundos. No es necesario hacer esta conversión. Entonces, ya tenemos lo que serían los tiempos. Tiempo de estiaje, ¿qué significa? Significa que no hay lluvias, es como lo llaman la temporada seca. El tiempo promedio es cuando, por más o menos estaríamos hablando por los lugares cuando no hay tanta lluvia, pero tampoco está en sequía. Podríamos decir lo que que es un mes promedio, un mes entre el año. Y la época de lluvias conocemos que ya en la temporada donde más caudal vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, para poder diferenciarlos para nuestros datos, simplemente el estiaje sería el caudal mínimo. El, el promedio sería el caudal medio, como lo conocemos como QM, ¿verdad? Y en temporada de lluvias vamos a obtener el caudal máximo. Y esa es la forma en que tenemos que diferenciar para luego introducir a nuestra planilla. Una vez que tenemos lo que serían nuestros tiempos, tenemos que calcular ahora el volumen de la zanja. El volumen de la zanja no es nada más que su área multiplicado por la longitud. El área, conocemos, simplemente es igual al promedio de sus alturas. En este caso, tenemos la altura el promedio de sus bases. En este caso, tenemos una base de 2,73 metros sumado a 3,27. Todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Ya. Cerramos entre paréntesis y directamente multiplicamos por su tirante o altura. En este caso, como es una zanja, que no es un canal, lo vamos a llamar una altura de 3,22. Listo. Ya tenemos lo que sería entonces nuestra área, perdón, nuestra área que estamos obteniendo en metros cuadrados de nuestra zanja. Ahora lo único que nos falta determinar es el volumen. El volumen es fácil porque simplemente va a ser igual a lo que sería nuestra área multiplicado por nuestra longitud. En este caso, mi longitud de mi zanja es de 25 metros. Listo. Ya obtendríamos lo que sería el volumen, que vamos a obtenerlo en metros cúbicos. Y ahora necesitamos los caudales. En este caso, para obtener el caudal, se conoce el criterio de caudal unitario. Pero para hallar el caudal unitario no es nada más que volumen sobre tiempo. En este caso tenemos el volumen, tenemos el tiempo. No es necesario calcular el caudal unitario, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos todos los datos necesarios para poder calcular los caudales directamente. ¿Cuándo deben usar el caudal unitario? Cuando tienen la medida de la zanja, pero tienen que calcular para otro tipo de fuente de agua. Por ejemplo, aquí solamente queremos determinar el caudal del río para poder construir nuestro dique de toma. Pero si fuera una galería filtrante, en ese caso, ¿qué es lo que sucedería? La galería filtrante se construye por debajo del río. Entonces, el caudal unitario me va a servir para poder diseñar mi galería filtrante, ¿verdad?
En este caso no requerimos, solamente queremos los datos del río, solamente queremos los caudales para calcular el dique de toma. Entonces decimos, el caudal mínimo, ¿a qué va a ser igual? Ya habíamos determinado que para calcular el caudal mínimo solamente tenemos que utilizar el tiempo de temporada de estiaje. Volumen dividido entre el tiempo temporada de estiaje, que es 367,92 segundos. Listo. Este sería mi caudal mínimo, el cual estaría en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, lo mismo es para todos los demás datos. Lo único que va a cambiar, el volumen se conserva constante. Lo único que cambiaría sería los tiempos, ¿verdad? Entonces, calculamos para los caudal medio y para el caudal máximo. Entonces, aquí tendríamos el caudal medio y el caudal máximo. Todo esto está calculado en metros cúbicos por segundo. Listo, ya tenemos nuestros tres datos para poder hacer el diseño. La planilla, como ustedes ven, automáticamente se los va a convertir en litros, no, en aquí tienen que introducir en litros por segundo y la planilla se lo va a convertir a metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para introducir a la planilla? Hacer una conversión, ¿verdad? ¿Cómo convierto metros cúbicos a litros? Simplemente dividiendo entre 1000. Entonces digo 0,656 dividido entre 1000 y ya tengo litros por segundo. Mismo para todos. Listo. Ahora una vez que ya tengo mis datos, puedo introducirlos. Van a disculpar. Era multiplicación y he puesto división. Ahora sí. Una vez que ya tengo en litros, voy a directamente, puedo introducir a lo que sería mi planilla. En este caso, trabajen con tres decimales, no es necesario trabajar con todos los decimales. Eso ya les recomiendo, ¿no? Para tanto sus cálculos, para los cálculos de su proyecto. Si van a trabajar en Excel, a menos que trabajen a mano, si van a trabajar en Excel, automáticamente va a trabajar con todos los decimales, en ahí no va a haber problema. Pero si trabajan a mano, trabajen sí o sí con tres decimales. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Es que si utilizan todos los decimales calculando a mano, va a haber errores de redondeo, ¿verdad? Eso por favor. Entonces, copiamos los datos. ¿Qué nos dice el primer dato? El caudal mínimo es de 656,393. Automáticamente la planilla me da en metros cúbicos por segundo. El caudal medio me dice que es 3411,017. Listo. Litros por segundo. Me lo convierte a metros cúbicos por segundo. El caudal máximo me dice que es 12,087. Bueno, disculpa, 12.087,087 litros por segundo y me lo convierte a metros cúbicos por segundo. El caudal de captación o el caudal que nosotros quisiéramos calcular, en este caso es el caudal de diseño. En el caso de su proyecto, nosotros les damos el caudal de diseño en forma de porcentajes, ¿verdad? En este caso, para el dique de toma, les estamos diciendo 25 más n dividido entre 10, n es su número de lista, y eso sería su porcentaje para su dique de toma. Entonces, es de aquí de donde sale el caudal de captación. Caudal de captación es igual que caudal de diseño. Entonces, yo, ¿cuánto deseo captar de mi fuente de agua? Mi mismo caudal de diseño, 80 litros por segundo. En este caso, si quiero en metros cúbicos, entonces sería 80 dividido entre 100, ¿verdad? Perdón, entre 1000. 80 por 1000. Listo. Ya tenemos lo que sería en metros cúbicos. Voy a calcular esta parte. No quiero mostrar, ya está. Ahora sí. Lo voy a agrandar un poco más para que se pueda. Para que ya no me salga signos. Ok. Entonces ahora entramos a lo que sería nuestra planilla de diseño.
Ya ahora ya hemos visto cómo se calculan los caudales, caudales mínimos, medios y máximos. Automáticamente me estoy dando la longitud o ancho de la fuente de captación de 27 metros. Estos datos ustedes también lo tienen, ¿verdad? Aquí en lo que sería en su dique de toma, tienen el caudal de captación que va a ser un dato, el ancho de la fuente de la captación les da 20 metros, la profundidad media de la fuente 1.5 metros. Entonces todos estos otros datos son ya datos que se les dan directamente del proyecto. Ahora empezamos con lo que sería el diseño del dique de toma. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de diseñar los vertederos. Como ustedes pueden ver, en esta tubería de aquí es de donde nosotros vamos a obtener vamos a hacer la obtención de la fuente de agua. En otras palabras, esta es la tubería de la toma de agua. Pero siempre se hacen vertederos que van causando un remanso, en el cual esto cuando haya temporada de lluvias altas y muy altas, va a hacer que el agua directamente se dirija por encima de nuestro dique sin necesidad de que estemos tapando el paso del flujo del agua del río, ¿verdad? Un ejemplo es claramente cuando se construye diques de agua, cuando se quiere hacer para sistemas de riego. Si nosotros queremos hacer un sistema de riego y creamos un dique, este dique, por más que sea un dique para agua potable o para uso así de conveniencia común de la localidad, no tiene que perjudicar el paso del flujo de agua, tiene que dejar que la vertiente continúe. Pero cuando nosotros retenemos aquí el agua, lo que sucede es que si nosotros lo soltáramos de golpe, va a suceder que va a haber un caudal fuerte que va a empezar a arrastrar y va a empezar a alterar, va a empezar a hacer arrastre de material, ¿verdad? Nosotros no queremos que el agua esté turbia, que se conserve tal como fluye. Y el vertedero nos ayuda a poder un poco ya, a, a poder esta parte, me disculpar, a poder esta parte un poco ya, suavizar la caída del agua. Entonces, en ese objetivo es que diseñamos vertederos, cuestión de que el flujo continúe su tramo. Entonces, nosotros el vertedero lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Esta ecuación ya les había mostrado, ¿verdad? El caudal es dos veces la longitud del vertedero, multiplicado por la altura, en este caso la altura del vertedero, elevado a la 3 medios. Si nosotros queremos predimensionar lo que sería el vertedero, nos tenemos que dar longitudes. Y en esta parte, la planilla, ¿qué es lo que nos va a calcular? Simplemente, en esta parte nosotros tenemos que darle longitudes que nosotros veamos convenientes y calcular las alturas con la siguiente fórmula. Las alturas, en este caso para el caudal mínimo, simplemente es el caudal mínimo, todo eso dividido entre dos veces la longitud elevado a la 2/3, que sería simplemente el despeje de aquí, ¿verdad? El caudal dividido entre dos veces la longitud y elevado a la 2/3. La inversa de 3 medios igual a 2/3. Bueno, continuamos. Entonces nosotros nos tenemos que dar longitudes. Cada uno va a tener su propio criterio. Que les recomiendo que primero empiecen con una medida. Por ejemplo, yo voy a empezar con 1.5 y directamente voy a introducir lo que sería la fórmula. En este caso, mi caudal mínimo tengo que introducirlo en metros cúbicos por segundo de 0,56. Todo esto lo vamos a dividir. Esto voy a abrir paréntesis. Todo esto dividido, abro paréntesis, entre dos veces multiplicado por la longitud que yo me tengo que asumir. Ustedes tienen que asumirse esta primera longitud. Cerramos paréntesis y todo eso elevado a la 2/3, ¿verdad? Perdón. Como pueden ver, me sale 0,363. Entonces, desde aquí va a ser mi punto de partida. 30 centímetros me parece estable, pero ¿qué tal si yo digo no? Mi rango que sea entre medio metro y 40 centímetros. Entonces, es de ahí de donde parte todo el criterio de cuánto vamos a utilizar las medidas. Como pueden ver, no cada uno va a tener el mismo criterio. Otro podría empezar con 1.2. En ese caso le daría 0,421 metros de altura. Ojo, altura del vertedero, ¿no? Bien, eso ya recordaba un poco hidráulica 2. 1.2, otro podría darse directamente 1 metro, otro podría ya
decir, no, 1 metro es demasiado, demasiado grande, se podría dar 0,8. O otro podría decir, el ancho del río aproximadamente es 27 metros, entonces mejor me doy nomás unos 3 o 4 metros. No hay problema, podría darse 3 4 metros. Solamente va a variar en las alturas, ¿verdad? En este caso yo voy a conservar lo que es 1,5 y voy a ir directamente yendo de 0 en 1 hasta llegar a los 2 metros. El cálculo no es necesario reemplazar nada más que el caudal mínimo. Esto, el caudal mínimo, necesitamos conservarlo constante, ya les había dicho F4. Entonces calculo para lo que sería todas las alturas que yo me estoy asumiendo. De acuerdo. ¿Qué es lo que me aparece aquí? Que mi punto, que es más, como podríamos decir, más redondeado, que es más exacto, es entre 2 metros y 0,3 o 30 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente estas longitudes son las que adaptan o optan una longitud entera. Y eso es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando medidas enteras. No puedo pedirle a mi constructor, a mi contratista, que me haga una longitud de 1,8 metros, pero que me diga que me lo haga a la altura de 0,322. Tal vez me lo ponga 0,3, pero no estaría cumpliendo con el caudal ni con el diseño, ¿verdad? Porque él me va a decir, ven, 2 milímetros yo no lo puedo medir, entonces, ¿cuál altura van a considerar? Aquella que les dé un valor entero, o que redondeando les dé un valor entero. Eso ya es en términos constructivos. Directamente, entonces, nosotros decimos que nuestra altura va a ser de igual a 0,3 metros, nuestra longitud 1 va a ser de 2 metros, y nuestro caudal 1 que nosotros calculamos con la fórmula que hemos hallado, ¿verdad? Hemos dicho que el caudal simplemente es 2 veces la longitud multiplicado por mi altura elevado a la 3 medios. Listo. Y estoy con 0,66. He empezado el diseño con 0,656. No hay ningún problema, no me alejo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen que volver a rediseñar, cuando el caudal les salga muy, pero por encima de lo que sería el caudal mínimo. Si esto es 0,66, o sea, perdón, 0,656 y aquí me sale 1,6, el doble, el triple, entonces tengo que volver a rediseñar, ¿verdad? Cosa que no pasa muy seguido, mayormente solo pasa con caudales demasiado grandes. Con los caudales que se les está proporcionando, tal vez no suceda eso. Lo mismo nomás se va a cumplir que caudal calculado con estos datos les va a dar muy igual al caudal mínimo. No hay ningún problema en esta parte. Bueno, ya tenemos lo que sería nuestro vertedero de excedencias o nuestro vertedero cuando el flujo es normal, cuando tenemos un caudal mínimo. Ahora, para poder calcular lo que sería el vertedero de crecidas, eso quiere decir, recordando un poco sobre el funcionamiento, sobre el comportamiento de los ríos. Cuando un río puede tener un flujo constante, ¿verdad? Puede, en unos 5 o 6 años, podría tener casi el mismo tirante, pero va a haber tiempos donde el tirante va a ser pequeño. En ese caso ya hemos calculado para ese tipo de tirantes un tirante pequeño. Pero también va a haber temporadas donde el tirante ya también exceda, crezca ya, se duplique, se triplique. En esa parte se le llama el año de crecidas. No podemos dejar de lado ese tipo de crecidas, ¿verdad? Porque se trata de que en algún punto nuestro río va a crecer, no se va a quedar con el mismo tirante. Entonces, en esas condiciones que calculamos las dimensiones de un vertedero de crecidas, que no es nada más que un vertedero más grande, en el cual estamos asumiendo que nuestro río va a crecer y el flujo tiene que continuar de todos modos, porque nosotros no vamos a tomar toda esa agua, solamente vamos a tomar lo que nos pidan en el diseño. Entonces, para el diseño del vertedero de crecidas, lo primero que tenemos que hallar es el caudal. En este caso simplemente es el caudal máximo menos el caudal mínimo. Simplemente es la diferencia entre el caudal, este lo hemos llamado caudal 1, caudal mínimo y el caudal máximo. En este caso nos sale 11,43, ¿verdad? Ok. Una vez que ya hemos calculado este caudal, que nos sale 11,43 metros cúbicos por segundo, empezamos a volver a hacer la misma iteración.
Pero en aquí ya tenemos que aplicar otro criterio en el cual decimos, si para 1.5 era para 0,66 metros cúbicos, entonces para 11,43 necesito medidas extremadamente más grandes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar con 20 metros, que también tiene que estar en el rango de nuestro ancho de la fuente. Por ejemplo, si yo considero 30 metros y mi fuente solo mide 27, no, entonces estoy muy por demás, ¿verdad? Entonces, recomendaciones. Su longitud lo que sería de su vertedero de crecidas, lo vamos a poner aquí. La longitud del vertedero tiene que ser siempre menor a lo que sería la longitud del río o el ancho de la fuente de captación. A ver si recuerdo si está por aquí. Sí, aquí está. Vamos a hacer ya. Entonces aquí directamente para poder utilizar el símbolo decimos la longitud de nuestra fuente tiene que ser siempre mayor a la longitud del vertedero. El mismo criterio solamente con otro símbolo. Listo. Entonces, esta parte, por favor, nunca van a olvidar. O sea, no es coherente utilizar medidas mayores a lo que sería nuestra fuente de captación. Entonces decimos, vamos a empezar nosotros con 20 metros, ¿verdad? Y la fórmula es la misma que hemos utilizado aquí, es la vamos a utilizar en esta ecuación. ¿Qué es lo que va a variar? No es el caudal mínimo. Tenemos que utilizar el caudal que hemos calculado, el caudal 2. En este caso, no necesitamos cambiar la longitud, todo está bien. ¿Y qué queremos? Que el caudal se conserve constante a lo largo de los cálculos. Apretamos F4. Listo. Para 20 metros me dice que tengo 0,434 metros de altura. Vamos a continuar con lo que sería 21 metros. Vamos a ir de uno en uno ahora. Ya no vamos a ir de 0,1 en 0,1. Entonces vamos a decir, para 21 metros obtenemos 0,42. Así sucesivamente queremos calcular para todos, ¿no? Para todas las medidas hasta llegar a 24. A ver qué va a pasar en 24. Arrastramos nuestra ecuación y nos dice que para 24 va a ser 0,384. Como pueden ver, nuestra longitud más estable, ojo que yo me estoy asumiendo estas longitudes, me da una altura de 0,42. Esa podría asumir que es mi diseño, ¿verdad? Podría asumirlo directamente como mi diseño. Que les había dicho que de lo más posible que se acerque a un valor entero. En este caso de 42 centímetros se puede construir todavía. ¿Dónde está el problema? En los milímetros. Entonces yo digo que este va a ser mis medidas de diseño. Ustedes toman esa decisión. ¿En qué se tienen que basar? Uno, en la forma en que se va a construir. Dos, en que por lo menos sea una medida medible así a simple flexo o simplemente algún tipo de instrumento que utilicemos para medir. Y sobre todo porque también calcular en milímetros, si ustedes hacen replanteos topográficos o en algún momento van a tener que volver al lugar y van a tener que solucionar algún problema, al ver que han diseñado con milímetros, etcétera, al momento de hacer su replaneamiento va a haber problemas, ¿verdad? ¿Cómo van a poder medir exactamente 42 milímetros con 0,0 metros de longitud, etcétera? En ese momento el momento de replantear también se presentan dificultades. Entonces, ese es el criterio que tienen que tomar para poder decidir cuál es su longitud y cuál es su altura, en la forma en la que se va a construir. Entonces, yo digo que mi altura 2 va a ser igual a 0,42 metros, la longitud va a ser igual a 21 metros y vuelvo a recalcular lo que sería mi caudal. Puedo copiar la ecuación de aquí y me dice 11,43. Cumple, ¿verdad? Directamente cumple, y ya que hemos diseñado con esto, siempre va a cumplir, pero por favor siempre también haga la verificación porque podríamos habernos equivocado en alguna ecuación, entonces esto nos va a servir como verificación de que hemos hecho bien el cálculo. Una vez que ya tenemos lo que sería la longitud 2, la altura 2 y hemos diseñado nuestros vertederos,
Lo que tenemos que hacer ahora es la captación. La captación o el tipo de toma de agua, en este caso esta tubería que estamos instalando para tomar el agua, se diseña de la siguiente manera. Tenemos que asumirnos un flujo o una velocidad de aducción de 0,6 metros. Ojo que esta aducción es simplemente esta velocidad es simplemente que sale de la norma y es simplemente la forma o la velocidad ideal de los canales. ¿Por qué lo digo canal? Porque nosotros no vamos a trabajar aquí con una tubería llena. Tenemos que trabajar con una tubería semillena. ¿Por qué motivo? Porque aquí tenemos sedimento. Sedimento que no estamos poniendo una rejilla, nada. Literalmente para que trabaje por gravedad un vertedero, como no tiene mucho tirante, igual que los embalses, si le ponemos accesorios, estamos quitando lo que sería eh, estamos aumentando la resistencia al flujo de la tubería, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a trabajar con tubería llena, sino solamente vamos a trabajar con tubería semillena. En este caso, para poder calcular el diámetro de esta tubería semillena, se tiene la siguiente ecuación. Se dice que el diámetro es igual a a la raíz cuadrada de 8 veces el caudal de captación dividido entre pi por la velocidad. Simplemente es un despeje de la ecuación del cálculo del diámetro, ¿verdad? Entonces decimos, ojo, este 8 viene de, digamos, cuando nosotros calculábamos 4, ¿verdad? 4 veces el caudal. Este 8 simplemente viene de que nosotros dividamos el área o el radio hidráulico a la mitad, nada más. En esa parte no se van a equivocar porque no sé cómo suele llevarlo el ingeniero. Es que hubo una vez que el ingeniero les dio esta ecuación, pero en esta parte no sé si lo cambió porque en ahí estaba 4 y todos utilizaban 4. Si utilizan 4 significa que están utilizando sección llena. Cuando utilizan 8 es porque están utilizando media sección o sección medio llena o semivacía, sección tipo canal, ¿verdad? Entonces nosotros solamente queremos la sección en forma de canal, sección semillena. Entonces calculamos lo que sería la raíz, en este caso 8 veces el caudal de la toma o el caudal de captación que nosotros hemos determinado que va a ser 80 litros por segundo. En este caso necesito en metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que estar dividido. Vamos a abrir doble paréntesis. Todo eso dividido entre pi. Les he dicho pi, simplemente en Excel es igual a pi con dos paréntesis. Cerrado y abriendo y cerrando paréntesis. Y multiplicado por la velocidad. En este caso la velocidad ya no es 1. La velocidad ideal para canales es igual a 0,6. Cerramos paréntesis de la división y cerramos paréntesis de lo que sería la raíz. Listo. Nos sale un diámetro de 0,583. Ustedes tienen que adoptarse un diámetro comercial. En este caso, el diámetro comercial directamente sería el 0,6, que les había aconsejado que los diámetros comerciales, si no tienen una tabla o la tabla no llega hasta esas medidas, utilicen directamente el diámetro que sea múltiplo de 0,025. En este caso, directamente nos pasamos a 0,6 metros, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un diámetro comercial adoptado que va a ser de 0,6 metros. Tenemos un coeficiente de rugosidad de 0,012, ese es el coeficiente de lo que sería el hormigón liso o hormigón enlisado, una tubería de hormigón, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente de la aducción. La pendiente de la aducción está dado por la siguiente fórmula. Es 6,4167 por el coeficiente de rugosidad por el caudal de captación, todo eso dividido entre el diámetro elevado a 2,667 y toda esta ecuación elevado al cuadrado. ¿De dónde viene esta ecuación? Viene de la ecuación de energía, ¿verdad? Y también es una combinación con lo que sería la tensión tractiva mínima. Entonces, esta fórmula ya está despejada de esas dos ecuaciones. Directamente sustituimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ya tenemos todos los datos que nos está pidiendo aquí, entonces sustituimos y decimos, abrimos paréntesis y decimos 6,41 por 41,67, esto multiplicado por nuestro coeficiente de rugosidad, todo eso multiplicado por el caudal de captación que necesito,
Y ya les había dicho, es lo mismo que decir caudal de diseño, necesito en metros cúbicos. Y todo esto tenemos que dividirlo entre el diámetro de nuestra tubería. En este caso hemos dicho que vamos a tener un diámetro comercial de 0,6, pero eso elevado a 2,667. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Listo. Ya tenemos lo que sería la división y nuestro cálculo de nuestra pendiente. En este caso, la pendiente nos está dando en metros sobre metros. Listo. Siempre les va a salir una pendiente pequeña, porque estamos trabajando con canales de longitud corta, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, el área necesaria para la captación. En este caso, tenemos lo que sería una rejilla, en este caso, en los embalses, digo, en los diques, se coloca en estos vertederos pequeñas rejillas para hacer una captación desde ahí, ¿verdad? La captación que se hace a través de las rejillas simplemente es otra opción, o bien utilizamos una tubería, captación tipo Tirol, o bien podemos utilizar la captación de la rejilla. En este caso, el área necesaria para la captación viene del despeje de la ecuación que conocemos nosotros, que es el coeficiente de descarga multiplicado por el área por la velocidad. La velocidad de una descarga simplemente es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto es mi velocidad. Tenemos el área necesaria y simplemente se hace un despeje. En este caso, la fórmula ya lo sustituye todo. No es necesario que ustedes vuelvan a reescribir la fórmula, pero ojo, que los datos que está tomando vienen directamente de lo que es las planillas, en este caso de la altura 1 y de lo que sería nuestro caudal de captación. Por lo tanto, tienen que siempre verificar que están poniendo en las unidades que les está pidiendo. En este caso nos está pidiendo metros y metros cúbicos por segundo. En esa parte, por favor, si necesitan hacer una conversión, háganla, porque como pueden ver, la fórmula lo sustituye directamente. Entonces, una vez que ya tenemos este cálculo, podemos pasar a lo que serían las dimensiones de la rejilla de captación, que como había dicho, no es nada más que otra opción de captación del dique de toma de agua. Pero, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Que hagan los dos criterios. No basta solamente con hacer tienen que hacer todos los criterios, porque en ahí ya recién están aplicando lo que es el diseño del dique de toma. Entonces, yendo a lo que sería la rejilla de captación, vamos a considerar barras de acero en esta rejilla de 25 milímetros, es decir, de 1 pulgada de diámetro, ¿verdad? Para poder establecer ahí las rejillas y que no entren sedimentos sólidos muy grandes. Para poder calcular lo que sería el área del orificio, nosotros nos asumimos un valor del espesor o la separación, como aquí pueden ver, simplemente es la separación de barra en barra de 0,05 metros, que serían 5 centímetros, ¿verdad? Y simplemente para calcular el área es una multiplicación de esta separación por el diámetro que estamos asumiéndonos. En este caso, el diámetro que nos hemos asumido. Y luego nos tenemos que ir al número de orificios. El número de orificios aquí ya se está sustituyendo, simplemente es 2 veces el área que hemos calculado dividido entre la área cero que hemos calculado también. El área que hemos calculado es este de aquí, es el área de la rejilla que necesitamos, el área cero, que es de cada una de estas separaciones, y simplemente para el número de orificios es una división, ¿verdad? La longitud de la rejilla eh, viene de la siguiente fórmula. Simplemente es la multiplicación de lo que serían nuestras dos, entre el número de orificios o entre el número de separaciones multiplicado por el ancho de la separación, sumado a lo que serían nuestras áreas, ¿verdad? Nuestra área sumado, nuestra cantidad sumado más uno. Nuestra área por la cantidad de rejillas más uno. Más uno porque nunca se suma el primero de donde partimos que estamos contando. ¿Qué nos da? Nos da una longitud de 1,089. Luego, ahora, para la longitud real, nos dice, nosotros hemos calculado esta longitud que nos están dando y nosotros tenemos que hacer la siguiente comparación. La longitud que nos han dado de 2 metros
tiene que ser sí o sí mayor a la longitud que hemos calculado aquí. Como pueden ver, se cumple. ¿Con qué objetivo se da una longitud mayor? Que tengamos una longitud de respaldo, ¿verdad? Igual que en el galería filtrante, siempre teníamos más barbacanas de las necesarias. En este caso, tenemos más longitud de la necesaria para poder hacer funcionar nuestro sistema de agua potable. Listo, en esta parte ya la planilla se los calcula todo. No es necesario ya aquí interactuar nada más que verificar nuestras unidades en la cual nos están pidiendo. Nada más. Ahora, para la tubería de limpieza, hay dos datos que ustedes, bueno, que son datos constantes. En este caso, el ancho promedio del río, que nosotros vamos a dar de 16,24 metros, la longitud del remanso, que es una constante de 134 metros, eso no es necesario tocarlo. Esto de 16,24, ¿de dónde viene? Viene de más que todo de más o menos el comportamiento que adopta el río, ¿verdad? El río podría tener tirantes muy pequeños, pero podría tener longitudes largas. Entonces, esto se conserva constante el valor de B. El área medida del remanso simplemente es una multiplicación, ¿verdad? Entre estos dos datos que nosotros estamos conservando como constantes. ¿Qué es lo que les recomiendo? En el caso no se les está pidiendo que calculen ustedes el remanso, por lo tanto estos dos datos podrían conservarlos constantes, pero si ustedes desean trabajar con el ancho que se les proporciona como dato, tendrían que aplicar lo que sería hidráulica 2 para calcular el remanso. Entonces eso ya va a depender mucho del criterio de cada uno, pero se puede utilizar estos dos datos. Luego, el tiempo de evacuación de lodos es una constante, es de 7.200 segundos. Ya, eso es un dato que directamente se conserva constante. La carga hidráulica, como pueden ver, simplemente es una diferencia entre lo que serían nuestros vertederos con la altura total. La altura de nuestros vertederos con las alturas totales. Eso ya. El coeficiente de descarga del edificio, ya habíamos dicho que vamos a tomar entre 0,6 a 0,8. En este caso, estamos asumiendo que va a ser de 0,64. Pueden conservarlo como un dato constante también. La gravedad de 9,81, eso ya es conocimiento general. Entonces, para poder calcular la tubería de limpieza se utiliza la siguiente fórmula. Voy a resaltarlo aquí un poco. Simplemente es dos veces la pendiente que hemos calculado, la pendiente mínima, por la raíz cuadrada de la altura del vertedero de crecidas. Todo eso dividido entre el coeficiente de descarga por el tiempo de vaciado de lodos, multiplicado por la velocidad o la raíz cuadrada de dos veces la gravedad. Entonces, sustituyendo datos, nos da que nuestra área de nuestra tubería de limpieza tiene que ser igual a 0,2 metros. El diámetro para nuestra tubería de limpieza, y aquí ya tenemos el área, simplemente es hacer un despeje, ¿verdad? Esto es el área que es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Si nosotros despejamos de ahí el área, el diámetro, perdón, simplemente nos va a dar la raíz cuadrada de 4 veces el área, todo eso dividido entre pi. Entonces ya tenemos lo que sería nuestro, nuestro cálculo de nuestro diámetro de la tubería de limpieza, que nos sale como 0,505. En este caso, ustedes tienen que asumirse ahora un diámetro comercial en milímetros. En este caso, a ver, lo más cercano o directamente calculando sería 0,5, ¿verdad? 0,5 metros para nuestro diámetro comercial. Si nosotros queremos en milímetros, simplemente lo dividimos entre 1000. Voy a poner 0,5, multiplicamos por 1000, multiplica por 1000 y ya tenemos en milímetros, 500 milímetros. Entonces, en esta parte, por favor, ustedes tienen que asumirse un diámetro comercial. Que les había dicho en las recomendaciones que tiene que ser utilizando tablas, o bien si no llega hasta ese valor su tabla, que por lo menos sea factor de 0,025, que sea divisible entre 0,025. Y eso sería lo que sería el diseño de lo que es el dique de toma. Como vieron, la planilla ya automáticamente está de más explicado porque esto lo ha elaborado el ingeniero. Entonces, esta parte ya no es tan complicado utilizarlo. Como les digo siempre, verifiquen siempre sus unidades. No,
Si hay que hacer conversiones, tienen que realizarlas, no los dejen así directamente. Ojo que ya les es ojo que esta planilla no es que introducen los primeros datos y ya está todo resuelto. En esta parte de aquí, por favor, esto ya es criterio de cada uno. Esto no puede coincidir con ninguna persona. No, dos personas no pueden tener las mismas tablas de alturas de vertedero, tanto por sus datos como también por sus longitudes de partida, ¿verdad? Todo eso va a depender de su número de lista. No sé si habría alguna duda, alguna pregunta de lo que sería el dique de toma, preguntas o dudas que tuvieran sobre el diseño. Bueno, no hay, ¿verdad? Porque la verdad es muy interactivo las planillas del INGE, se entienden muy bien cada cálculo que está haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a lo que serían los pozos. Como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, yo ya me he asumido algunos datos que son muy similares a los datos que se les proporciona a ustedes para poder calcular los pozos. ¿Qué es lo que tenemos siempre en los pozos? Tenemos lo que sería la prospección, que son las cuotas que van a venir de ustedes, de su terreno, en este caso de su plano. Les damos el espesor del acuífero y les damos los datos del pozo de prueba. En este caso, el pozo de prueba solamente les damos el caudal de bombeo, el tiempo del bombeo de la prueba y el radio de pozo de prueba. El tiempo de bombeo es importante para poder saber, para que ustedes sepan cuántos días se ha realizado la prueba. En este caso, eh, nos está diciendo que es 72 horas, que es una aproximada de 3 días, ¿verdad? Entonces no se van a olvidar de este dato, en los días que va a tomar lo que podríamos llamar lo que sería la prospección de lo que sería el pozo de prueba o el caudal de bombeo de prueba. El tiempo de bombeo, ¿cuánto ha durado? Son 72 horas. El radio del pozo de prueba de 0,2 metros y etcétera, ¿verdad? Se les proporciona todos los datos que aquí yo tengo. Entonces, ya tenemos lo que serían sus datos. En este caso, el caudal de bombeo que me estoy dando de la prueba es de 28 litros por segundo. Y lo que yo tengo que hacer es calcular, en este caso no me está calculando, yo tengo que calcularlo en metros cúbicos por día. En este caso, ¿cuánto tendría que multiplicar? Simplemente hago una multiplicación de 86.400, ¿verdad? Que es la cantidad de segundos que tiene un día. Y para poder convertirlo a metros cúbicos, lo tengo que dividir entre 1000. Listo. Ahora sí ya, esta es la fórmula. Ahora sí ya me ha calculado lo que sería mi caudal de bombeo en metros cúbicos por día. No olviden el tiempo de bombeo de prueba de 72 horas, el diámetro del pozo de prueba, que me estoy dando de 425 milímetros, el radio de pozo de prueba, que va a ser simplemente mi diámetro dividido entre 2, y lo que sería mi caudal de diseño de 80 litros por segundo. Ojo, me estoy dando el caudal de diseño, ya les había dicho que es lo mismo que decir caudal de captación. En este caso lo voy a meter aquí. Es lo mismo, caudal de diseño o caudal de captación es lo mismo cuando se les pide a ambos. Ahora, para el pozo de observación 1, me estoy dando una distancia R1, que no es nada más que mi distancia, desde el centro del pozo hasta mi pozo de prueba. Me estoy dando un abatimiento S1, que es de 11,2 metros, que no es nada más que la cantidad de agua que se ha disminuido en mi pozo, cuando he hecho el bombeo en mi pozo de prueba. Y la altura de agua del pozo de 1, que no es nada más que la cantidad o la altura que hay desde el nivel de agua en mi pozo hasta mi nivel de mi terreno no filtrante o de mi terreno impermeable. La altura, después el diámetro del pozo de observación, los 200 milímetros, es directamente lo que sería mi diámetro que he excavado para poder hacer las pruebas. Lo mismo para el pozo de observación 2. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el gráfico. ¿Qué es lo que se está tratando de realizar aquí? Simplemente estamos haciendo el bombeo. Este es mi pozo de prueba, el que estoy resaltando aquí. Este es mi pozo de prueba, donde yo voy a bombear el agua que se va infiltrando dentro de mi pozo, pero también voy analizando cómo afecta a los otros pozos de observación que tengo. ¿Esto para qué me va a servir? Para poder determinar qué distancias tengo que
tengo que separar mis pozos para que pueda bombear un caudal constante sin, sin hacer perder o sin causar pérdidas a los otros pozos que yo vaya a construir. Entonces, simplemente con ese objetivo realiza este experimento, ¿verdad? O esta inspección. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar ese comportamiento de los pozos, de cuánta agua puedo absorber sin perjudicar el abastecimiento de los otros pozos, se puede calcular a través de la permeabilidad del terreno. Ayer ya en lo que era la galería filtrante ya había dicho, la permeabilidad no es nada más que la cantidad de agua que puede dejar pasar mi terreno, ¿verdad? En este caso tenemos el valor de K, que simplemente, como pueden ver, era el logaritmo natural de la distancia 1 dividido entre mi distancia 0, todo eso multiplicado por mi caudal de bombeo dividido entre pi por mi altura 1. En este caso mi altura 1 simplemente es mi altura desde mi terreno, no desde mi terreno impermeable hasta mi espejo de agua, menos mi altura 0 al cuadrado. Listo. Esta es una fórmula general, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar? ¿Qué es lo que no sabemos? Es cómo ha afectado el bombeo al relleno de mi pozo de prueba. Es decir, podría haber bombeado y tal vez no he afectado el nivel del agua o tal vez he afectado mucho o directamente mi pozo se ha secado. Todo eso lo tengo que analizar con esta ecuación de la permeabilidad del suelo. Entonces, los siguientes datos que yo no tengo es mi altura sub cero, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los pozos de prueba, yo voy a aplicar esta fórmula utilizando como incógnita mi altura sub cero. Mi radio sub cero lo conozco, simplemente es mi distancia R. R0 simplemente va a ser mi radio o mi diámetro dividido entre 2. Mi radio 1 conozco, es un dato que me dan. Mi altura 1 también conozco. Lo que no conozco es mi altura sub cero. El caudal de bombeo no es nada más que el caudal de prueba. Entonces, esos datos no es necesario, no es necesario calcular, ya los tengo como datos, ¿verdad? Entonces, para mi pozo 1 aplico lo que necesito. Digo, mi caudal de bombeo automáticamente la planilla ya lo agarra desde sus datos. Ya tenían su caudal de bombeo, entonces eso no es necesario verificar. Tampoco es necesario verificar, como pueden ver directamente la planilla, agarra sus datos de los primeros argumentos que han introducido. Entonces no es necesario volver a introducir los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo como incógnita? Mi altura sub cero. Directamente como en Excel no se pueden hacer sistema de ecuaciones complejos, lo que se puede hacer para poder resolver esta ecuación, se puede separar la ecuación que tenemos aquí en dos partes. Yo digo, mi denominador va a ser igual al valor de A y mi denominador, que simplemente es H1 elevado al cuadrado, voy a tomarlo como el valor de B. Listo. Entonces, mi valor de A, ¿qué digo? Es el logaritmo natural de R1, que ya es un dato, dividido entre R0, que ya habíamos dicho, el diámetro dividido entre 2, todo eso multiplicado por el caudal de bombeo y dividido entre pi. Listo. Automáticamente ya lo calcula lo que sería su planilla. En este caso, el ingeniero utiliza 3,1416, pero nosotros podemos introducir lo que ya es el valor de pi con todos los decimales, ¿verdad? Como ya conocemos que pi simplemente es, es escribir pi con dos paréntesis y directamente obtenemos igual nomás el mismo valor. Ya. Entonces vamos a formular la siguiente ecuación de K. El valor de A sustituimos, que simplemente hemos reemplazado por esta fórmula, hemos separado la ecuación y luego lo dividimos en lo que sería el valor de B, que está restándose al valor de nuestra incógnita. Esa va a ser nuestra ecuación 2. El mismo procedimiento se realiza para el pozo 2. La distancia es un dato, el R2 es un dato, el R sub 0, ya habíamos dicho, el diámetro del pozo dividido entre 2, y nuestra altura sub 2, que es un dato. En este caso, su altura sub 2 es la cota del terreno impermeable menos el nivel freático, digo, sí, menos la cuota del nivel freático y menos el abatimiento 2. El abatimiento 2 es un dato. En ese caso, ya automáticamente la altura 2 lo calcula, lo que sería nuestro programa, ¿verdad? Ahí está. Como tiene el abatimiento menos el espesor medio. Exacto.
Entonces ya estos datos automáticamente se reemplazan. Aquí en esta parte no es necesario nada más que verificar las unidades que estemos trabajando, que en las unidades que nos está pidiendo. Como pueden ver, la planilla es simple de usar, pero también no olviden hacer las verificaciones correspondientes. En este caso, como hemos obtenido la ecuación 2, la ecuación 3 va a ser muy similar, ¿verdad? Porque es lo mismo, solamente hemos reemplazado los datos para nuestro pozo 2. ¿Qué es lo que prosigue? La continuación, no se olviden que en esta parte también el programa o la planilla ya lo sustituye los datos que ustedes saquen, ¿verdad? No es necesario introducir tampoco a mano. Esa parte ya es de mucha ayuda, esta parte de aquí. Ahora, como pueden ver, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones no lineal cuadrático. En este caso, la ecuación que tenemos que resolver es igual a 533,76 altura sub 0 elevado al cuadrado igual a menos 1839, no, perdón, 1.839.226,39. Entonces simplemente tenemos que hallar es un despeje de una raíz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería nuestra ecuación si tendríamos que despejar aquí nuestro sistema de ecuaciones? Simplemente sería este menos 18 dividido entre 533,75 todo a la raíz cuadrada. Con ese objetivo es que se ha simplificado la ecuación, que se pueda resolver directamente en el Excel, sin necesidad de estar utilizando algún tipo de programa aparte de interacción, no sé, hay varios programas para resolver ecuaciones no lineales, pero son muy complicados de utilizar en Excel. Entonces hago ese despeje, ¿verdad? Ya hemos dicho que iba a ser igual a la raíz, pero en esta parte tienen que tener un poco de cuidado. En este caso, si yo saco una raíz negativa, no existe, ¿verdad? No existen las raíces negativas. En esa parte van a tener cuidado. Tal vez el ingeniero se ha olvidado hacer el despeje, pero creo que en este valor no sale negativo. En esta parte siempre tienen que verificar en esa situación, ¿verdad? En este caso, el signo no tiene que ser negativo. No es necesario que resuelva sí o sí con esta fórmula. Podría cambiarlo directamente a un valor positivo. En el caso de ustedes, tal vez les salga un valor positivo. Tal vez sean los valores que he adoptado, que me he dado, los que han provocado eso. Pero ya, para no provocar más, para no, para ya no, para no estar ahí dando vueltas en la ecuación, directamente vamos a convertir esto en positivo. A ver qué nos sale. Directamente decimos que hemos dicho que iba a ser igual a la raíz de qué? De una división de este valor, 18.000, dividido entre nuestro valor de 533. Para que esto no me salga error, tengo que volverlo en positivo y solamente va a pasar si lo pongo negativo, es el valor que me está saliendo negativo. Y como pueden ver, mi altura sub cero me sale de 58,7 metros. Mi abatimiento sub cero simplemente es la diferencia, ¿verdad? Entre mi espesor del acuífero menos mi altura sub cero. Listo, ya tengo el abatimiento, ya tengo el porcentaje. Directamente ahora me puedo ir a lo que es el caudal máximo de bombeo permisible. El caudal de bombeo del pozo de prueba, y aquí ya lo estoy tomando como dato, y el abatimiento me ayudan a calcular lo que sería mi caudal máximo permisible. En este caso, si yo tomo 60%, ¿qué voy a decir? Voy a tomar el 67% de mi caudal de bombeo de prueba dividido entre el 67% y estos son valores fijos que vienen del procedimiento de un tipo de diseño de porcentajes, del criterio en el cual nosotros estamos haciendo el caudal de bombeo que sea mayor que nuestro caudal de bombeo del pozo de prueba. Simplemente es una relación de porcentajes dividido entre el porcentaje del abatimiento que hemos calculado. Entonces, ¿cuánto nos sale? Directamente la fórmula ya se sustituye, como pueden ver, simplemente es una relación de porcentajes entre nuestro abatimiento y nuestro caudal de bombeo, que simplemente estamos considerando 67%, eso ya es constante, y me dice que mi caudal máximo que puedo bombear es de 193,60 litros. Entonces, hago una transmitibilidad del acuífero.
Para la transmitibilidad del acuífero simplemente es, ya tenemos los datos, simplemente sustituimos los datos, como ya hemos calculado el R sub 0 y para el pozo uno y para el pozo 2 directamente hacemos una sustitución, ¿verdad? El valor de A, ya habíamos dicho que simplemente es el denominador dividido entre pi, perdón, el numerador dividido entre pi, y el valor de B lo hemos separado como h2 al cuadrado menos h1 al cuadrado. Directamente estamos sustituyendo los valores que ya hemos calculado. La transmitibilidad simplemente va a ser igual a nuestro factor K multiplicado por el espesor de nuestro acuífero, o el coeficiente K, que es el coeficiente de transmitibilidad de agua o del terreno, multiplicado por el espesor. Y ya tendríamos lo que sería la transmitibilidad. ¿Para qué utilizamos esta transmitibilidad? Para poder calcular las distancias entre pozo y pozo que vamos a construir sin que estos perjudiquen al bombeo de los otros pozos. Por ejemplo, si yo construyo dos pozos demasiado cerca, debido a que mi terreno solamente transmite cierto caudal desde su nivel freático, solamente se transmite cierto caudal, entonces voy a perjudicar a ambos pozos, ¿verdad? Nunca voy a poder bombear la cantidad de agua que yo quisiera. En ese caso, ¿cómo se calcula esta distancia? Simplemente es considerado como el valor de R3, que yo calculo como mi caudal de bombeo máximo que ya he calculado, me dice que es de 193,6 litros por segundo. El radio del pozo de observación, que era de 60 metros en este caso, ya la planilla copia todos los datos que ya hemos introducido, ¿verdad? La altura de agua 2 que ya lo tenemos, mi altura de agua 3 que es simplemente el espesor del acuífero, el coeficiente de permeabilidad de mi terreno, que ya he calculado, y los valores de C y D, que simplemente son dos despejes, o simplemente podríamos tomarlo como que hemos separado la ecuación del coeficiente de permeabilidad y la hemos convertido en simplemente una ecuación aparte. Igual como hemos hecho en esta parte de aquí, ¿verdad? Para calcular A y B, estamos separando la ecuación para poder más adelante hacer un despeje directo. Entonces, calculamos los tres términos, ya sean C, D y logaritmo natural de R3, y gracias a nuestro coeficiente de permeabilidad, que simplemente era el logaritmo natural de R3, para poder calcular el logaritmo natural de R3, simplemente hacemos un despeje. ¿Cuál es el despeje? Elevar al exponente E, ¿verdad? E elevado a E a la, al valor de LNR de R3 nos va a dar R3. Y nos dice que la distancia entre pozos tiene que ser igual a 63,08 metros. En este punto ya no es tan complicado, ¿verdad? Directamente la planilla nos sustituye estos valores. La distancia mínima entre dos pozos, entonces, ¿cuánto vamos a considerar? Vamos a considerar dos veces R3. ¿De qué criterio consta esto? Porque nosotros no solamente vamos a construir un pozo hacia la derecha, también podríamos construir otro pozo hacia la izquierda. Entonces, tanto hacia la derecha como a la izquierda, no tengo que perjudicar a mis pozos, no tengo que perjudicar el abastecimiento de llenado de mis pozos, por lo tanto, mi distancia va a ser el doble del cálculo de R3. Listo, mi distancia es 126,15 metros. Mi caudal de diseño simplemente es 80 litros por segundo. Mi número de horas de bombeo, el número de horas que yo voy a bombear, me está diciendo que es de 8 horas. Entonces mi caudal de bombeo, como antes ya habíamos dicho, simplemente es el número de horas de bombeo dividido entre 24, todo eso dividido, todo eso multiplicado por mi caudal de diseño. No olviden que este caudal de diseño que les estamos dando es un caudal medio, no es un caudal de bombeo. El caudal de bombeo se calcula con esta fórmula. 24 dividido entre el número de horas de bombeo, todo eso multiplicado por el caudal medio. Ese es mi caudal de bombeo con el cual yo voy a diseñar, ¿verdad? Entonces, me dice que tengo un caudal de bombeo de 240 litros por segundo. Entonces, si yo quisiera calcular el número de pozos que necesito, simplemente necesito dividir mi caudal de bombeo máximo que me pueden dar, que podría obtener de cada pozo, que ya hemos calculado de esta forma. No, aquí está, que simplemente hemos calculado en función a los porcentajes del abatimiento y un porcentaje constante de 67%, ¿verdad? Eso sí, ya constante.
Hemos hecho un juego de porcentajes para poder calcular el caudal máximo de bombeo de cada pozo y me dice que mi número de pozos es igual a 1.24. Entonces, yo tengo que asumirme directamente cuánto debería asumirme. Debería asumirme dos pozos. No, no hay no existe, ¿no? Un pozo de 1.24, no, esa situación no existe. Directamente, ya sea que le salga 1,01 o 1,001, lamentablemente directamente ya se tiene que asumir que se necesita dos pozos. En esta parte, no se olviden siempre que es un dato que ustedes tienen que introducir de su propio criterio. Esta parte ya no lo introduce a lo que es la ecuación. Y así como han visto, hay varios puntos donde ya depende mucho del criterio de ustedes, no tanto también de lo que es la planilla. Entonces, pero en esta planilla es fácil. En esta planilla era más complicado. Hay varios puntos donde intersecta nuestro criterio, como en los diámetros, pero en aquí no es tan necesario, directamente es hasta el final, ¿verdad? Técnicamente casi todo el procedimiento lo realiza la planilla. No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es los pozos de prueba, o en este caso los pozos, el diseño de los pozos, de la toma de agua. Como pueden ver, aquí está la fórmula del caudal de bombeo. Es simplemente un despeje, ¿verdad? 24 dividido entre el número de horas multiplicado por el caudal medio. El caudal, nuevamente repito, el caudal que les estamos dando aquí en el pozo, este caudal de diseño, es lo mismo que decir caudal medio. No es un caudal directo de bombeo, no es el caudal de bombeo, es un caudal medio, caudal de diseño, caudal de captación. El caudal de bombeo se calcula con esta fórmula. Eso por favor no lo van a olvidar. Vamos a resaltar. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre pozos. Oh, sí, buen día. Disculpe una consulta. Si, digamos, en el pozo, número de pozo sale 1,0203, tendríamos que rediseñarlo, ¿no? Todo para que solamente sea un pozo. ¿Oh, sí? Sí, ese sería el problema, ¿verdad? Que si nos sale 1,01, tendríamos que modificar los datos, pero lamentablemente sus datos son fijos. Entonces, directamente ya pónganlo dos pozos. No, no traten de dar tanta vuelta en eso, porque no, de verdad es muy complicado hacer esa adaptación. Ya ha habido varios así, ¿no? Ejercicios donde se ha tratado de tratar de adaptar lo que sería el caudal de bombeo, así, para que solamente ya saliera un pozo y ya directamente calcular con un pozo. Pero no, con los caudales que se les ha proporcionado a ustedes de la toma, lo más probable es que también les dé pozos exageradamente, o sea, les dé una cantidad exagerada de pozos, que les dé, por ejemplo, 30, 40 pozos. En ese caso, ustedes tienen que trabajar directo, sí o sí, con esos 40 y 30 pozos. No, ¿qué es dónde es donde van a tener mayor ayuda? Que para el momento de hacer la aducción, o sea, el cálculo de aducciones, van a trabajar directamente con tres pozos como máximo. Esa es la ayuda que se les da, ¿verdad? Si aquí les sale 30 pozos, lamentablemente no van a poder acomodar en el plano 30 pozos cada 200 metros. Va a ser muy complicado, ¿verdad? Entonces directamente ustedes trabajan con tres pozos para lo que sería aducciones. Y más que todo para lo que sería el sistema de bombeo, porque esta parte solamente hemos diseñado el número de pozos. Aún no está diseñado lo que sería el bombeo y que se lleva hacia la planta de tratamiento o que se lleva hacia los tanques. Eso ya va a depender de cada uno de sus diseños, ¿verdad? Si quieren llevarlo a una planta de tratamiento o si quieren llevarlo a un tanque. No olviden que también los tanques tienen su sistema de clorificación o sistema de purificación. Entonces, también a veces no es necesario llevar sí o sí a una planta de tratamiento. No sé si alguien tuviera alguna pregunta más de su proyecto o de esta parte. En esa parte ya les estoy aclarando, si les sale pozos exageradamente, el número de pozos exageradamente alto, entonces que no van a poder dibujar en el plano, directamente para el cálculo de sus aducciones utilicen solo tres pozos, justificando líneas de energía, potencia de la bomba, etcétera, pero solamente tres pozos. Acomodan tres pozos
donde vean conveniente utilizando este criterio de distancia que estamos calculando, de 126,15 en este caso. Utilizando ese criterio, los separan los pozos y automáticamente trabajan solamente con tres, ¿verdad? Porque hasta ahora solamente se les ha proporcionado una planilla que trabaja solamente con tres pozos. En esa parte no se van a complicar mucho. Listo. Ahí se dibujan tres pozos y sus líneas de energía y directamente hacia su fuente, digo, hacia su tanque o planta de tratamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna pregunta de proyecto, alguna pregunta. Ahorita podríamos resolverlo porque la siguiente semana ya sería lo que sería su entrega, ¿verdad? Su primer avance. Como pueden ver, su primer avance no es nada más que todo más cálculos y teoría. Aún no estamos entrando a planos, ¿verdad? No en el primer avance no hay lo que serían los planos. Lo que ya podrían estar haciendo es acomodar sus fuentes de agua. Por ejemplo, el embalse, el diseño de la obra de tomas de embalse, sus pozos ya podrían estar dibujando, pero planos todavía no van a entregar, ¿verdad? Eso va a ser para segundo avance. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, dudas ahora del proyecto. En este caso, ya, no hay preguntas, ¿verdad? Pero en este caso, el ingeniero, como pueden ver, la entrega es el 28, eso que cae un viernes 28, pero el ingeniero ha fijado el examen el 29, o sea, un día después de la entrega del proyecto. Todos sabemos que si hacemos el proyecto, no se estudia, y si se estudia, no se hace el proyecto. Entonces, tal vez ya vamos a estar viendo una suspensión, ya sea para que se entregue un lunes, un miércoles, o tal vez directamente que se dé una semana. Todo eso ya eso lo pueden estar viendo con el ingeniero. O directamente yo les estaría avisando si hay una suspensión o no. Pero hasta mientras estén avanzando, chicos, no se estén retrasando. Como han visto, esta parte simplemente son cálculos, teoría y cálculos. Entonces, eso sería con respecto al proyecto. Ya. Ahora, con respecto a la práctica, hoy día tenía que recoger yo la práctica. Lamentablemente, yo aún estoy resfriado. Estoy en plan de que si voy y me pillan así resfriado, lo más probable es que tal vez me llamen la atención, ¿verdad? Como actualmente estamos en pandemia, no podemos estar arriesgándonos a estar ahí estando en contacto con personas que estén, aunque sean resfriadas, tal vez no se sabe si van a tener si aún tienen la versión COVID o alguna, etcétera, ¿verdad? La entrega, de todos modos, no sé si alguien tuviera algún problema en entregar hoy día a las 2 de la tarde en la Plaza Sebastián Pagador. No sé si hay problemas, hay alguna dificultad. Directamente a las 2 de la tarde en la Plaza Sebastián Pagador. ¿Alguien tuviera alguna dificultad para llegar, tal vez? Ahorita podría confirmar. Es sobre la práctica uno, no veo que sí. Sí, solamente es la práctica uno. Su práctica de diseño va a ser directamente para su examen de primer parcial, donde en ahí entraría lo que sería diseño de aducciones, coeficientes de modulación y sobre todo cálculo de población y dotación. Eso es ya para su primer parcial, para el 29, señores. La primera práctica, entonces, como no hay problema, entonces hoy día, por favor, 2 de la tarde, voy a esperar un promedio de 40 a 30 minutos en la puerta principal, en la Plaza Sebastián Pagador, como todo ya está cerrado, hay una puerta principal del lado sur. En ese lugar les voy a estar esperando, por favor, chicos. Que hubiera querido ir a la facultad, pero directamente, directamente tal vez a la facultad, pero el problema de ir a la facultad estaba en que como no me encuentro tan bien, no sé si va a llegar. Como les digo, la Plaza Sebastián Pagador directamente lo más cercano que tengo para poder llegar, ¿verdad? Eh, Tal vez podría ser en la Facultad del Centro, pero no. Estoy siempre un poco mal, ¿no?
Por favor, chicos, entonces, por favor, en la Plaza Sebastián Pagador a las 2 de la tarde. Los voy a esperar en un lapso de 30, 40 minutos. No hay problema. Como pueden ver, ya tengo que empezar a revisarlo, chicos, ¿no? Hubiera querido suspender, pero ya tengo que empezar y se va a acumular todo y si no, y eso les va a perjudicar más a ustedes, ¿verdad? Porque si no, si se revisa también a lo rápido, a las notas, a veces me podría equivocar, podría darle a alguien que merece buena nota, le podría estar poniendo mala nota solamente por haber revisado a la rápida. Entonces, por favor, chicos, hoy día la entrega, como saben, los que no van a poder, el siguiente sábado, pero no sé, tendrían que tener un buen justificante para los que no puedan venir hoy día. Un buen justificante de que no son de aquí o una carta de viaje de estudios, etcétera, etcétera. No hay problema, siempre manejo. Hoy en día ya es obligatorio manejar esa carta, ¿verdad? Por favor, 2 de la tarde, Plaza Sebastián Pagador, Puerta Sur. De todos modos, os voy a mandar una ubicación en el momento en el que yo esté ahí. Entonces, eso por favor, compañeros, nos estaríamos viendo en la tarde. ¿Está bien? De todos modos, igual lo voy a publicar. Sí, buenas tardes. ¿No puede ser un poquito más tarde? Es que tenemos clases a mediodía. Un poco más tarde. Sí, tenemos clases. Si Tres sería estaré más, bien, ¿no? si Sí, sería más tarde, sería directamente a las 6 de la tarde. está bien, Si algunos también tenemos que hacer algo a esa hora. Está bien a las 2. Bueno, ese es el problema. Siempre, por eso los estaba consultando. A ver, va a haber dos horarios de entrega, chicos. Va a ser de 2 a 2 y media y después de 6 a 6 y media. ¿Está bien o alguien tiene alguna objeción otra vez? Está bien, Oxy. Sí, Oxy, está bien. Ya, entonces en esos dos horarios voy a recoger las prácticas. No se olviden, si han hecho computadora, imprímanlo. Así también van a practicar un poco de lo que es impresión en Excel. Como han visto, cuando se trata de imprimir, todo se distorsiona. Y en su proyecto tienen que entregar impreso. Entonces, eh, por favor, ya. Eso ya me están preguntando en el grupo, entonces lo voy a publicar. Hoy día de 2 de la tarde, hoy día 2 de la tarde a 2 y media y de 6 de la tarde a 6 y media para las prácticas. ¿Está bien? Entonces con eso nos despedimos, chicos. Eso sería todo.